Hola, mi nombre es Karen Lunar. Soy estudiante profesional técnico bachiller fonoaudiólogo de la carrera que imparte el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el día de hoy vengo a platicarte sobre comunicación. Comenzamos preguntándonos, ¿qué es la comunicación? Su etimología deriva de la palabra en latín comunicare, que quiere decir poner algo en común o compartir algo. Entonces diremos que la comunicación es el proceso por el cual podemos expresar a otros nuestras ideas, pensamientos, sentimientos y necesidades. Durante este proceso intervienen varios factores que deben cumplirse. Estos factores se conocen como elementos de la comunicación. Entonces, para considerar un proceso comunicativo como efectivo, debemos encontrar los siguientes elementos. Un emisor, un receptor, un mensaje, un código en común, un canal comunicativo. Debe haber contexto. Y por último, la retroalimentación. El emisor es el sujeto o fuente que tiene la iniciativa de compartir la información. El emisor lleva a cabo el proceso de codificación con el objetivo de darle forma al mensaje para que sea fácilmente entendible para quien lo recibe. El receptor es el individuo o artefacto encargado de recibir la información compartida por el emisor. Es el responsable de la decodificación del mensaje. El mensaje lo vemos entonces como el objetivo de la comunicación. Engloba los elementos informativos que el emisor envía a quien o quienes cumplirán la función de receptor. Presenta ideas o datos que el emisor codifica y él o los receptores deben decodificar. Es importante mencionar que para que la comunicación sea efectiva, los sujetos implicados deben conocer el mismo código. El código son los signos y normas que al combinarlos estructuran el mensaje. Puede ser verbal o no verbal. El canal es el medio por el cual es transmitido el mensaje, para que la información viaje y sea recibida. Existen diferentes tipos de canales. Los más comunes son el papel, la radio, los medios digitales, la televisión, entre otros. El contexto son las condiciones que están involucradas en el momento de transmitir un mensaje. Factores como la ideología, la cultura, la edad o el nivel social pueden influir en la interpretación de este mismo. Es importante conocer el contexto en el cual se desarrolla la transmisión de los mensajes, para que así se reproduzca un intercambio de ideas que puedan llevarnos a una comunicación más efectiva. Retroalimentación. En comunicación se suele utilizar el término feedback. Es la respuesta del receptor, que sirve para asegurarnos de que el mensaje cumplió su función comunicativa. La retroalimentación representa la inversión en el flujo de la comunicación. Las posiciones del emisor y el receptor irán alternándose conforme al intercambio de mensajes. Existen diversos tipos de comunicación. El día de hoy hablaremos de los más comunes, que serían la comunicación intrapersonal, comunicación interpersonal, comunicación intercultural, comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación intrapersonal se caracteriza por ser unidireccional, o sea, que el flujo de la comunicación solo corre hacia una dirección. Es un proceso interno que tenemos con nosotros mismos, lo que dice nuestra mente y pensamientos. Es la capacidad que tenemos para reflexionar sobre nuestro día a día. La comunicación interpersonal se da cuando nos comunicamos de manera verbal o no con una o más personas. Tiene la característica de ser transaccional,
lo que significa que van y vienen las transacciones de emociones, energías e ideas. Es irreversible e irrepetible. Esto quiere decir que no podemos volver a crear un proceso comunicativo que ya pasó. La comunicación intercultural es la interacción con lo diferente. La cultura y la comunicación van de la mano. Nuestras creencias, la forma como las comunicamos, son una función de cultura que hemos adquirido. Para tener una comunicación intercultural efectiva, debemos reconocer que todos somos distintos, tratar de comprender las normas y culturas ajenas y respetar costumbres y tradiciones de las demás personas. La comunicación verbal la podemos llevar a cabo de manera oral y escrita. Hace uso de los signos lingüísticos, grafías y fonemas. En su forma oral podemos expresarla a través del habla. Para que este proceso ocurra es necesario que exista un código que sea común para todos los involucrados. También hace referencia a los sonidos y tonos que acompañan la comunicación. Por ejemplo, un grito, un silbido, un suspiro, etc. En su modo escrito, la comunicación verbal se refiere, por ejemplo, a un libro, el periódico, un correo electrónico, entre otros. La comunicación no verbal se manifiesta a través de los sentidos, los gestos, expresiones, posturas, miradas, nuestra vestimenta, los colores que observamos, el olfato. La comunicación no verbal pudiera llegar a contradecir nuestra comunicación verbal. Es importante tomarla en cuenta para poder así ser coherentes con lo que estamos diciendo. Los seres humanos somos seres sociales. Estamos en contacto con el proceso de comunicación antes de saber cómo funciona. Lo consideramos algo común. Yo pienso que es importante conocer sus procesos, elementos, para darnos cuenta el por qué en ciertas ocasiones nos puede llegar a fallar este proceso, pues intervienen muchos factores que en ciertas ocasiones no tomamos en cuenta. Espero esta información haya cumplido con un proceso comunicativo entre nosotros. Gracias por tu tiempo y lindo día.